Saludos de ingenio. Vamos a ver ahorita un tema muy importante para lo que es geometría, sean administrativos y técnicos, necesitamos saber esta parte, ¿ya? Primero que vamos a ver un poquito son acerca de los puntos y líneas notables de un triángulo. Los vamos a describir primero. Vamos a hablar primero de la línea, luego hablamos del punto, sí, y bueno, la característica podemos decir que lo vamos a decir, ¿no? Pues bueno, primero vamos a empezar por la más simple, que es la bisectriz. Si yo tengo un ángulo cualquiera, notemos, si yo trazo una línea que divide al ángulo en dos partes iguales, en este caso nosotros les llamamos que esta línea, si este ángulo es exactamente igual a este ángulo, es decir, divide al ángulo en partes iguales, esta línea toma el nombre de bisectriz. Esta es una bisectriz. Entonces, en definición, podemos decir que es una línea que divide al ángulo en dos partes iguales. Aparte de eso, hay una definición muy importante. Si yo tomo cualquier punto de dicha bisectriz, este punto o cualquiera, y yo trazo una línea perpendicular a los lados, ¿sí? Esta distancia es exactamente igual a la distancia que se genera si la hago a la otra línea, igual perpendicular, ¿no? Lo mismo lo de acá, si de este punto, de cualquier punto sobre la bisectriz, trazo una línea perpendicular al lado, sí, tiene que ser perpendicular, ¿no? Aquí le estoy más o menos tanteando la perpendicularidad. Creo que por ahí, en este caso nosotros decimos que esta distancia es exactamente la misma distancia que la que se genera acá. Ya les voy a poner de una forma que me comprendan mejor, ¿ya? Déjenme ver. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta distancia de aquí de uno es exactamente igual a esta distancia de uno de acá. Esta distancia de 2 es exactamente igual a la distancia de 2 de acá. Pues en otras palabras, también podemos decir que la bisectriz es un conjunto de líneas que equidistan de los lados del ángulo, pero obviamente tiene que ser distancia perpendicular, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos definiciones nos sirven para poder sacar una bisectriz. Ojo acá, si ustedes se percatan, la bisectriz existe aunque no exista un triángulo, ¿no? Pero obviamente también lo puedo hacer en un triángulo cualquiera. Entonces, vamos a trazar esta parte de esta forma, ¿sí? Y trazamos nuestras bisectrices. Vértice divide en partes iguales. Esta parte es igual a esta parte. Repito el proceso en la de acá. Esta parte es igual a esta parte. Y finalmente trazo la de acá. Déjenme cambiar de color, un verdecito. Y lo tendríamos de esta forma, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Pues nos percatamos también que sí tenemos bisectrices en un triángulo, obviamente, sí. Y el punto de corte se va a llamar incentro. Entonces, si alguien les pregunta qué es un incentro, tienen que responder que es el punto de corte de el punto de corte de dos o más bisectrices, ¿de acuerdo? En un triángulo, obviamente. ¿Para qué me sirve este incentro? Atentos acá. Este incentro tiene una aplicación interesante. Tengo una circunferencia y le voy a pintar. Voy a dibujar un triángulo de esta forma, ¿no? Exactamente, me salió perfecto. Ok. Si nos damos cuenta que esta circunferencia está en la parte interna, entonces ustedes deben pinchar su compás aquí para dibujar esta circunferencia. Y adivinen qué, este punto es el incentro. En otras palabras, la aplicación que podemos tener de las líneas, de las bisectrices va a ser, por favor, miren, ya decimos que las bisectrices dividen el ángulo en partes iguales. El punto de corte de las bisectrices se llama incentro. ¿Y para qué nos sirve el incentro? El incentro es el punto o el centro o el origen de la circunferencia inscrita. ¿Sí? De la circunferencia inscrita a un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, es para trazar una circunferencia que es obviamente tangente a los tres lados de un triángulo. Ya, vamos a la siguiente línea notable. La siguiente línea notable, vamos a hablar también de una que no necesita un triángulo. Tengo una línea, ¿ya? Entonces, de esta línea voy a sacar su punto medio, es decir, este pedacito es igual a este pedacito y voy a hacer que sea perpendicular, ¿sí? Entonces, esta línea pasa por el punto medio y es perpendicular al lado, ¿sí? A la misma línea. En este caso, esta línea toma el nombre de mediatriz. Nuevamente, estas dos líneas notables no necesitan de un triángulo, pero obviamente sí las podemos dibujar, ¿no? Entonces tengo un triángulo de esta forma, miren.
Ya, y tracemos las mediatrices. Punto medio, perpendicular a este lado. Déjenme ponerle un poquito para acá para que me quede bien. Ojo que estoy haciéndole solo al cálculo, nomás al ojo, como se dice, ¿no? Lo mismo acá, saco punto medio del otro, aparentemente es por aquí, y perpendicular nuevamente, formando 90 grados. Recuerden que perpendicularidad significa que forma 90. Y repito el proceso con la otra línea faltante, ¿sí? De esta forma más o menos. ¿Ya? Entonces, de repente me estoy olvidando. A ver, este pedacito es igual a este pedacito. Este pedacito es igual a este pedacito. Y este pedacito es igual a este pedacito. ¿Sí vemos? Y el punto de corte toma el nombre en cambio de circuncentro. ¿Para qué nos sirve el circuncentro? En cambio, el circuncentro nos sirve para la siguiente parte. Es el centro de la circunferencia circunscrita. A ver, momento. Hace rato vimos la inscrita. Ahora tenemos la circunscrita. Para que sea inscrita debe estar adentro. Para que sea circunscrita tiene que estar afuera. Entonces, miren, para aquí estaría el circuncentro, que es el punto de corte de las mediatrices. Entonces, para inscribir una circunferencia necesito el incentro, punto de corte de las bisectrices. Para circunscribir una circunferencia, en cambio, necesito yo el circuncentro. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene su aplicación. Miren, estas dos existen sin la necesidad de un triángulo, pero aquí las dibujamos y sacamos de esa forma, ¿no? Vamos a la tercera línea, que vamos a llamarle mediana. Y me sale un poco más pequeñito, me salió un poco exagerada esta de aquí. ¿Ya? La mediana sí necesita de un triángulo, es decir, no puede existir por sí sola, no como la mediana y la mediatriz, que no necesitan un triángulo para existir. Esta sí. ¿Cuál es la característica? Pues, primero que pasa por el vértice y pasa por el punto medio. Este pedazo es igual a este pedazo. Nuevamente repito el proceso. Este pedazo es igual a este pedazo. Miren, pasa por el vértice y por el punto medio. Y finalmente, vamos a la parte de acá. Este pedazo es igual a este pedazo. Este punto de corte típicamente se los llama con la letra B de baricentro o con la letra G. Sí, este punto de corte toma el nombre de baricentro. Entonces, si alguien les pregunta qué es el baricentro, les tienen que decir ustedes que es básicamente el punto de corte de las medianas, ¿ya? Además de eso, el baricentro es conocido como el centro de gravedad. Bueno, no vamos a ser finos, ¿no? En realidad deberíamos diferenciar entre el centro de gravedad, el centro de masa y el centro geométrico. Sí, hablemos generalmente como centro de gravedad, se lo vamos a llamar este punto de aquí, el baricentro, y este baricentro cumple con muchas condiciones, ¿no? Para que me entiendan un poquito de qué nos sirve el centro de gravedad, imaginen ustedes que cortan un triángulo en cartulina, ¿ya? Y le quieren colgar, le ponen un hilito, entonces le pinchan con un hilito y le cuelgan en el techo. Si ustedes a este hilito le colocaron justo en el centro de gravedad, este triángulo va a quedar exactamente paralelo al techo, bien paradito. En cambio, si ustedes le hacen el corte por fuera del centro de gravedad, el triángulo va a estar caído. Sí, inclinado para hacia uno de los lados. Pues básicamente el centro de gravedad es el punto de equilibrio, por decirlo así, del cuerpo, ¿no? Sí, entonces cada vez que querramos sacar el centro de gravedad, tenemos que sacar el baricentro y por lo tanto sacamos la mediana. Finalmente, nos está faltando la última línea notable, que básicamente es nuestra queridísima altura. Sí, que nuevamente necesita de un triángulo, esta es una altura, sí, y la dibujo. Tengo un triángulo cualquiera nuevamente, me atienden por favor, necesito, este concepto, todos estos conceptos deben saberlos de memoria, ¿no? Si alguien les habla de altura, ya saben, deben saber qué es. Si les llama de mediatriz, deben saber qué es y qué característica cumple. Entonces, miren, esta es mi altura. Repito el proceso también con la otra altura del otro vértice. Creo que por aquí. Vuelvo a repetir, discúlpenme, pero es complicado. Y solo voy a trazar las dos, ¿ya? Le diría trazar las tres, pero cumple el mismo principio. Este punto de corte, en cambio, se llama ortocentro. Y este, bueno, este ortocentro no hace mayor aplicación. Entonces, ahora, atentos con la práctica que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces, todas las líneas notables tienen cosas en común y cosas diferentes. Por ejemplo, la bisectriz tiene la característica de pasar por el vértice. ¿Cuáles son las tres líneas que pasan por el vértice? Las líneas que pasan por el vértice son la bisectriz, la mediana y la altura. La mediatriz no necesariamente pasa por el vértice. Ojo,
Dije no necesariamente, no dije no. ¿Por qué? Porque no necesariamente significa que en algún momento podría, pero en el 99% de los casos no lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es importante a considerar. Entonces, las que siempre pasan por el vértice va a ser la bisectriz, la mediana y la altura. ¿En qué se parecen la mediatriz y la altura? Por ejemplo, vamos a empezar a compararles. La diferencia entre la mediatriz y la altura es que la altura está obligada a pasar por el vértice, ¿sí? Mientras que la mediatriz no lo hace. Generalmente no lo hace. Ahora, la siguiente condición, ¿en qué se parecen? Se parecen en que ambas son perpendiculares a la línea. Miren, son perpendiculares. Y otra diferencia es que mientras esta pasa por el punto medio, la altura no pasa por el punto medio, pasa por el vértice. Es decir, cuidado, yo no sé si este pedazo es igual a este. Lo más seguro es que sean diferentes. Esa es la diferencia y semejanza entre la mediatriz. Ahora, comparemos mediatriz con mediana. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que las dos pasan por el punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Pero la diferencia es, en cambio, que la mediatriz es perpendicular, mientras que la altura no lo, digo, la mediana no lo es. La mediana no es perpendicular. Ella pasa por el punto medio, pero pasa también por el vértice. Mientras que la mediatriz pasa por el punto medio, pero no pasa por el vértice. Ella es perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en común? Mediatriz y mediana pasa por el punto medio. ¿Qué tienen de diferencia? La una pasa por el vértice, la otra es perpendicular al lado. Ahora, comparemos, ¿cuál me falta? Mediana con altura. La única condición que tienen en común mediana y altura es que pasan por el vértice. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la mediana pasa por el punto medio, la altura en cambio no pasa por el punto medio, es perpendicular al lado. No necesariamente pasa por el punto medio. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer algo interesante también, que esta parte es muy importante en geometría. Sí, déjenme bajarle un poquito. Sí, me toca borrar. Pues yo voy a dibujar un triángulo cualquiera. ¿Ya? Entonces, supongamos que a mí me dicen un ejercicio puede ser de geometría analítica, puede ser de geometría plana, que esta línea es una altura. Me dicen, dado el triángulo ABC, nos dice que la línea BD es una altura. ¿Qué información me está dando? ¿Qué información me está aportando? Si me dice que BD es una altura, yo sé que este ángulo vale 90 grados. Sí, sé que este ángulo de acá vale 90 grados, porque la altura es perpendicular. Pero yo puedo decir que esta longitud es igual a esta longitud. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es altura. Para que pase por el punto medio debía haber sido mediatriz o debía ser mediana. Otra cosa, ¿puedo decir que este ángulo es igual a este ángulo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la altura no necesariamente divide el ángulo en partes iguales. Lo que yo sé es que pasa por el vértice y es perpendicular. Esa información sí la tengo, pero yo no puedo hablar nada acerca de los ángulos ni de las distancias que generan. ¿Qué pasa si ahora me dice que BD es, yo qué sé, supongamos que me dice que es bisectriz? Si me dice que DB es bisectriz, en ese caso ahora en cambio, yo ya no puedo saber cuánto es el ángulo que se genera acá abajo. Es decir, si me dice que esta es bisectriz, yo ya no sé cuánto vale ni este ángulo ni este ángulo. Tampoco puedo saber si este es igual a este de acá. No, no, no. Lo que sí puedo saber es que este ángulo es exactamente igual a este. Es decir, si este vale 40, este también vale 40. Pero yo no puedo saber si la longitud de aquí es igual a la de acá, porque solo es bisectriz. Ahora, supongamos que me decían que BD es mediana. Atentos. Mediana. Si me dicen que BD es mediana, en ese caso, en cambio, borro todo esto. Lo que yo sí sé es que pasa por el punto medio. ¿Qué significa en este caso? Déjenme trazar la liñita. ¿Ya? Entonces, ¿qué sé yo? Ahora sí puedo garantizar que si esto es 10, este de aquí también vale 10. Obviamente el gráfico no corresponde porque solo estoy haciendo el al azar, ¿no? Pero si me dice que es mediana, entonces yo puedo decir que esta de aquí es igual a la de acá, la longitud, pero ya no puedo saber nada, ni de este ángulo ni de este ángulo. Yo ya no puedo decir que son iguales. Y tampoco puedo saber qué medida hay en el ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Es importante que distingamos cada una de las líneas notables y en función de eso podamos nosotros confirmar qué información me da para resolver mi ejercicio. Ahora, para profundizar un poquito más, vamos a hacer una pequeña simulación utilizando uno de los software más utilizados. Ya les voy a proyectar.
Ok, podemos poner simplemente GeoGebra, líneas, puntos y líneas notables GeoGebra en el Google y tranquilamente podríamos conseguir acerca de este simulador que vamos a tener, que me gusta bastante, la verdad. Puedo manipular los ángulos y el valor de C. Sí, pongamos un valor, bueno, este es simplemente la distancia, ¿no? Voy a poner un valor de 5, tengo un ángulo de 80, 60, podemos hacer geometría rápida, ¿no? Si es que el ángulo A vale 80, el ángulo B vale 60, podemos decir que el ángulo C, el superior, va a valer 40, ¿no? Para juntar los 180. Entonces tengo un triángulo escaleno, tres ángulos diferentes, ¿no? Entonces miren, yo voy a trazar, bueno, voy a trazar una altura desde el mismo vértice, una mediatriz, miren qué bonito, una mediana y finalmente una bisectriz. Noten cómo las cuatro líneas son diferentes, ¿no? Sí, déjenme abrir un poquito más, creo que nos conviene por acá, 50 grados, ahí está bien. Ahí se ve claramente, ¿no? La verde viene hacia la altura, perpendicular, igual que la mediatriz también es perpendicular, pero noten cómo la altura si pasa por el vértice, la mediatriz no. De ahí tenemos la azul, tenemos que es la mediana pasa por el punto medio, ¿sí? Perdón, la tomate debe ser el punto medio, la mediana. ¿Por qué? Porque también pasa por el punto medio como la mediatriz, tienen en común pasar por el punto medio. Sí, y finalmente la azul debe ser la bisectriz que divide en partes iguales del ángulo, ¿no? Puedo prender en cada vértice y podemos ir viendo cómo se dibujan, ¿no? Miren cómo tienen cuatro líneas diferentes y lo mismo para el otro, ¿no? Ojo con lo que voy a hacer, que me va a interesar un poco esta información, ¿no? Eh, bisectriz es que, ya, ya. Lo que pasa es que esperemos un segundito. Dejémosle nomás en 60. Ya, ahí está. Entonces ahí están las cuatro líneas y podemos verificarlas en todas, ¿no? Aquí está. Podemos graficar las tres, miren. Si yo grafico las tres alturas, lo que me da es el ortocentro. Aquí lo podemos ver el ortocentro cómo se pinta, ¿no? Apago otra vez y vuelvo a pintar, pintar, pintar. No acabemos. Estas son las mediatrices y aquí me da el circuncentro y la circunferencia circunscrita. Me gusta este simulador porque nos da todo, ¿no? Ahora aprendemos las medianas y nos da el centro de gravedad, ¿no? Que es el baricentro o las coordenadas del punto baricentro que le suelen llamar la letra G. Borro y finalmente prendemos bisectrices y nos da el incentro, que es posible que me dé la circunferencia circunscrita, como ustedes lo pueden ver. Ojo con la parte de aquí. Ahora empecemos a variar. Voy a dejar prendida el vector C, C, C y C. Dejé prendida altura, mediatriz, bisectriz y mediatriz del vértice C. Y miren lo que voy a hacer. Voy a empezar a manipular los ángulos. A ver, voy a hacerle de esta forma. Atentos, atentos, atentos. Ya. Y no, necesito un poco más pequeño. Ya van a ver por qué. Vamos a igualarles a 50, ya, 50 ambos. Mirarán como que va pasando, va pasando, va pasando. Ya, aquí está. Pongámosle lo más grande que podamos. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver, si ustedes se percatan en el momento que vaya cambiando los ángulos, las líneas de la final se van acercando, 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 acercando hasta que justo en 50 se unen. ¿Cuándo pasa eso? Si nosotros analizamos los ángulos, el ángulo A vale 50, ángulo B vale 50, 50 y 50 son 100, lo que significa que el ángulo de acá vale 80, es el ángulo diferente. Al ángulos iguales le corresponden lados iguales, lo que significa que esto es un triángulo isósceles. Entonces, a ver, ¿qué pasó en el triángulo isósceles? Aquí pasa cosas interesantes. En el triángulo isósceles, las cuatro líneas notables son las mismas, pero en el ángulo diferente. Recuerden que este es el ángulo de 80, es el ángulo diferente. En este ángulo, las cuatro líneas notables son las mismas. Porque miren, ¿qué pasa si en cambio trabajo con los otros vértices, con el ángulo de 50? Prendo, bueno, sí, con el de 50, 50, 50, 50. Noten que en este ángulo es igual A y B son iguales. Las líneas siguen siendo diferentes cada una de ellas y lo mismo pasa en el vértice A. A, A, A. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo sucede que las cuatro líneas son diferentes. En donde pasa el fenómeno es en el ángulo diferente. Sí, en el ángulo de 80 en este caso, ¿no? Y no importa en dónde lo hagamos, igualémosles, por ejemplo, a 70 las dos. 70 aquí y la otra le cambio a 70. Ya. Si se nota nuevamente, este ángulo es 70, este 170 sería 140, el de arriba valdría 40 grados.
Entonces, miren, otra vez, es un isósceles y las líneas se siguen comportando de la misma forma. Es decir, ¿qué pasa en un triángulo isósceles? En un triángulo isósceles, en el ángulo diferente, todas las líneas notables son exactamente las mismas. Sí, eso es algo importante que nosotros debemos percatarnos. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de aquí? Regresamos a nuestra pizarra. Sí, ¿qué pasa si en un momento un ejercicio nos dice de la siguiente forma? Nos da un triángulo, ¿sí? Nos traza una línea y me dan esta información. Esto me dan. Me dicen que la línea del centro divide el ángulo en partes iguales y forma un ángulo de 90 en la base. Y digo, a ver, momento, analicemos un poquito. Voy a poner letras. A, B y C. ¿Sí? Analizo un poco en esta parte. Digo, a ver, como divide esta línea, la línea BD, como la línea BD divide en partes iguales al ángulo, entonces concluyo que es una bisectriz. Pero digo, a ver, digo, momento, a ver, momento. La bisectriz no forma un ángulo de 90 con la base. Es decir, a más de bisectriz también es altura. BD también es altura. ¿Por qué es altura? Si ustedes se dan cuenta, es altura porque forma 90 grados y pasa por el vértice. Y digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la posibilidad de que la bisectriz y la altura sean la misma línea? La única opción en que pase esto es que este triángulo sea un triángulo isósceles. Por lo tanto, como esta línea y esta línea son las mismas, concluyo que esta línea BD no solo es bisectriz, no solo es altura, también debe ser mediana. Y por lo tanto también tiene que ser mediatriz, porque todas son las mismas al mismo tiempo. Por lo tanto, también puedo concluir que el segmento AD es lo mismo que el de segmento DC. ¿Por qué puedo concluir que son iguales? Porque el momento en el que yo concluí que esta es bisectriz y altura y concluí que es mediana y mediatriz, recordemos que la mediana pasa por el punto medio, por lo tanto concluyo que este pedacito también es igual a este pedacito. ¿En qué triángulo pasa este? En el triángulo isósceles, ¿no? Pero bueno, les voy a indicar otro triángulo también donde pasa eso. Igualemos todo a 60. Sí, 60 aquí, 60 acá. Ya, ahí está. 60. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ya tengo, igual, se igualan, pero mirarán lo que va a pasar en los otros vértices. Recuerden que si yo prendía las demás, tenían que ser diferentes, ¿no? Y da lo mismo. Prendo las otras y da lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque este es un triángulo equilátero. En el equilátero también pasa lo mismo lo que le pasa al isósceles, pero a diferencia del isósceles, en donde este comportamiento se genera en el ángulo diferente, en el ángulo que tiene diferente medida, porque este y este son iguales, este de acá es diferente. En el equilátero pasa todo, pasa lo mismo en los tres vértices, es decir, las líneas notables son las mismas en todas. Esta línea que vemos aquí, porque es equilátero, es altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Si yo pinto del otro vértice, pasa lo mismo. Miren, esto pasa en el triángulo equilátero. No se trabaja mucho en equiláteros, la verdad, pero igual hay que tener en cuenta este comportamiento, ¿no? En lo que más se trabaja son isósceles y en escalenos. En los escalenos todas las líneas son diferentes. En el isósceles solo en el vértice diferente, en el ángulo que tiene diferente medida, todas las cuatro líneas notables coinciden en una misma línea. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos esta información. Nuevamente, como vuelvo a repetir, si yo trazo un triángulo cualquiera, ¿no? Sí, y trazo una línea. Me atrevo a decir ya para terminar con esta explicación rapidita. Trazo esta línea, ¿sí? Y digo que esta línea es A, B, C, D. Digo que esta línea AD es altura. Si me dice que es altura, ¿qué información me da del triángulo? Pues simplemente que esto vale 90 grados, nada más. Yo no puedo saber que este pedazo es lo mismo que este. ¿Por qué? Porque solo es altura. Tampoco puedo saber si es que divide el ángulo en partes iguales. Eso necesito que tengan claro. Sí, al ser altura, la única información que me da que forma 90 grados con el lado opuesto y pasa por el vértice. Se acabó. Si es bisectriz, la única información que me da es que el ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. A ver, bueno, debía haber puesto hace rato en la altura, debía haber puesto una línea diferente, ¿no? Porque son medidas diferentes. Si me dice que es bisectriz, en cambio, lo único que yo sé es que él divide el ángulo en partes iguales, es decir, este ángulo de aquí es exactamente igual al ángulo de acá, pero ya no puedo saber
qué ángulo hay aquí y tampoco puedo saber si este segmento es igual a este segmento. ¿De acuerdo? Y si me dice que esta línea es una mediana, que son las más que se utilizan, lo único que me aporta, la única información que me detalla, es que esta línea pasa por el vértice y pasa por el punto medio. Es decir, ahora sí sé que este pedacito es igual a este, pero ya no puedo saber cuánto vale el ángulo, ni tampoco puedo garantizar que este ángulo sea igual a este ángulo de acá. Pero si es que yo me dan como información, me dan este triángulo, me dan como información, y me dicen que esta línea de aquí, por ejemplo, me invento, ¿no? Es perpendicular y pasa por el punto medio, analicemos. A, B, C. Digo, a ver, DB es mediana. ¿Por qué es mediana? Es mediana debido a que pasa por el punto medio y pasa por el vértice. Si pasa por el punto medio y pasa por el vértice, significa que es mediana. Pero me doy cuenta también que es altura. ¿Por qué es altura? Porque pasa por el vértice y es perpendicular. Esto me dieron en el... Digo, a ver, momento. Si esta línea es mediana y altura al mismo tiempo, significa que también debe ser mediatriz y también la podemos ver. ¿Por qué la podemos ver? Porque si ustedes se percatan, pasa por el punto medio y es perpendicular, es definición de mediatriz, y por lo tanto también es bisectriz. Es decir, ¿qué información puedo aumentar a mi triángulo? Puedo saber que este pedazo es igual a este pedazo, este ángulo, ¿no? Y además de eso, puedo concluir que el triángulo ABC es isósceles. Puedo ponerle ABC o ACB o como deseen, el orden no importa, ¿no? Es un triángulo isósceles. ¿Y cuáles son los ángulos diferentes? Recuerden que este ángulo es el diferente, ¿sí? Porque de aquí cumple las 4 líneas notables, por lo tanto los ángulos iguales serían este y este. Pongamos 2 líneas. Esta medida de aquí es igual exactamente a la medida de acá. Y este lado de aquí es exactamente igual a la longitud de acá. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos hasta aquí, esta pequeña explicación de lo que son puntos y líneas notables. Esta clase, créanme que la necesitan mucho para todas las geometrías, sea analítico plana. Sí, recuerden que somos Ingenio y preparamos para todo lo relacionado con la ESPE. Si tienes alguna duda, deseas alguna clase de refuerzo, contáctanos, con mucho gusto te ayudamos. Te garantizamos la mejor enseñanza y siempre, si tienes algún tema que quieras revisar, nos puedes escribir e incluso podemos hacer un video en YouTube para poderlo subir. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.